con la sesión de hoy. Y lo que habíamos platicado en la sesión anterior es que, digamos, el enfoque actual de diseño sismorresistente cada vez está más lejos de las expectativas de las sociedades humanas. Y más allá de eso, a mí me gustaría platicar con ustedes pues del mundo actual. Más allá de lo que está sucediendo en nuestra disciplina y en el ámbito de los sismos, ¿qué está pasando en el mundo? Entonces, pues vamos a ver un video de Greta Thunberg, una activista ambiental. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Perdón, no estoy compartiendo la pantalla. No puedo ver su pantalla. Sí, ok, gracias. Gracias. Perdón, entonces vamos a compartir la pantalla. Déjenme acordarme cómo se hace esto. Así. Entonces, bueno, lo dicho, vamos a ver a Greta Thunberg en un discurso que hizo ante las Naciones Unidas. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Bueno, este discurso pues le ganó a ella gran reconocimiento, y también hay gente que pues no acepta mucho el tono en que ella dio ese discurso. Pero independientemente de lo que ustedes sientan ante las palabras de esta activista, lo cierto es que describe una forma de sentirse de una nueva generación de seres humanos que está recibiendo el mundo en malas condiciones, digamos, principalmente en el aspecto ambiental. Entonces, más allá de pues las palabras de Greta, veamos el sitio del Foro Económico Mundial, una institución muy importante que cuenta con, digamos, varios expertos de varias disciplinas. Y una de las cosas que en algún momento salió en el sitio de internet de esta organización es la necesidad de terminar con la época del cortoplacismo. Digamos que esta institución cada año hace una serie de encuestas entre personas muy importantes en el mundo, y hace una encuesta en cuanto a los riesgos globales que corre nuestro planeta y nuestra civilización, y todos los años pues hace un reporte de estos riesgos globales. Una de las formas en que representa los resultados de esta encuesta es a través de esta gráfica. Noten que aquí en el eje de las abscisas está como la probabilidad de que este desastre ocurra o que este riesgo se haga realidad, ¿no? Entonces aquí está como la probabilidad de ocurrencia. En el eje de las 10 está el impacto. Acuérdense que cada vez que hay uno de estos eventos, cada vez que estos riesgos se hacen realidad, pues hay consecuencias. Hablábamos de las consecuencias de los sismos y de que en la definición de riesgo sísmico la palabra consecuencias es muy importante. Entonces, pues los riesgos más importantes para la humanidad están aquí en la esquina superior derecha, porque son los que combinan la mayor probabilidad de ocurrencia con el mayor impacto. Noten que los riesgos están categorizados aquí con estas diamantes de colores, y que son los diamantes verdes los que están en la zona más crítica de la gráfica. Y si lo ven, todos estos diamantes verdes pues tienen que ver precisamente con la estabilidad ambiental del planeta y sus consecuencias en la civilización humana.
Y entonces pues el discurso de Greta Thunberg tiene sentido. Ahora, recuerden el concepto de riesgo, no estamos diciendo que es algo que vaya a ocurrir. Discutimos en la clase pasada el concepto de riesgo y dijimos que no necesariamente es algo que va a ocurrir, pero que tiene una probabilidad de ocurrencia y eso, digamos, conlleva ciertas consecuencias. Entonces, voy a hacer un acercamiento a esta parte de la gráfica, pues porque se ven las letras muy chiquitas. Y entonces quisiera yo compartir con ustedes dos tipos de riesgos. El de las enfermedades infecciosas, y noten que ahí entraría pues la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Noten que en términos de a principios de este año, porque este documento que les estoy presentando es a principios de este año, los desastres naturales se consideraban un riesgo mayor para la viabilidad de la humanidad que las las enfermedades infecciosas. ¿Por qué ahora nos damos cuenta de la importancia de este riesgo? Pues porque ese riesgo ocurrió, se hizo realidad, y cuando se hace realidad, entonces nos volvemos más conscientes de su existencia. Entonces, aunque ahora toda nuestra atención está volcada, digamos, a la pandemia de coronavirus, pues no debemos dejar de entender que en nuestra cancha cae estos riesgos que se convierten en realidad se convierten en desastres naturales. Entonces, pues muchas de las cosas que podríamos aprender de lo que estamos viviendo con la pandemia, lo deberíamos aplicar también para el riesgo asociado a la ocurrencia de desastres naturales. Pues, ¿qué fue lo que en sí falló mucho con esta cuestión de la pandemia? Pues falta de preparación. Y si ustedes lo piensan, pues la forma de prepararse ante los riesgos es tomando acciones antes de que ocurra para minimizar el impacto de estos eventos. Entonces, pues platiquemos de no vamos a platicar de todos los desastres naturales, sino en este curso nos toca hablar de los que están asociados a los sismos, a la ocurrencia de sismos. ¿Y por qué entonces los desastres naturales empiezan a ser considerados como altamente riesgosos desde la perspectiva del ser humano? Desde el punto de vista de los sismos, quizás lo podríamos entender a partir de una gráfica como estas. Aquí en el eje de las X o de las abscisas está el transcurrir del tiempo, y noten que empezamos en el año 1900 y termina la gráfica en el año 2010. Y aquí están las consecuencias. No sé si ven que acá dice análisis de riesgo. Aquí las consecuencias están expresadas en términos monetarios. Y ustedes pueden ver que como las dos terceras partes iniciales del siglo XX, no sé si ven que las consecuencias de los sismos iban incrementándose, pero iban incrementándose paulatinamente. Pero ya es hacia el tercio final del siglo XX y a principios del siglo XXI que vemos una tendencia ascendente muy notable. Y noten que esa tendencia ascendente vale tanto para países en desarrollo, que serían, en las barras verdes estarían representadas las pérdidas en países en desarrollo por eventos sísmicos, y en rojo estarían representadas las pérdidas, pero ahora en países desarrollados. Entonces noten que no importa el nivel de desarrollo, digamos, de los países, pues lo que estamos viendo es un incremento sustancial del costo de los sismos. Y pues eso preocupa a la humanidad. ¿Y por qué están creciendo tanto los costos de los sismos? ¿Por qué no se mantienen en esta tendencia ascendente? Pero, ¿qué ha hecho que hayan explotado estos costos? Pues ustedes podrían pensar que cada vez construimos más cosas, entonces el nivel de exposición pues se va incrementando. Y eso es cierto, pero también es cierto es que no solo se debe a eso el incremento de las pérdidas por sismo. Entonces les voy a pedir que se concentren aquí en las barras azules claras, que dice que son las pérdidas esperadas por sismo, por daño por sismo, para una instalación manufacturera de una empresa. Entonces noten que esta gráfica está aquí en millones de dólares y que lo que se espera como daño físico en el edificio costaría 12 millones. Sin embargo, noten que el equipo cuesta mucho más
que el propio edificio. Entonces, si yo veo las pérdidas derivadas del daño del edificio con las pérdidas totales esperadas, pues yo veo que estas pérdidas son una fracción del total. Quizás son como un catorceavo o menos del total. Entonces, pues ¿de dónde vienen todas estas pérdidas? Noten que en parte dice acá que un porcentaje muy importante de las pérdidas es daño en los contenidos del edificio, no en el edificio en sí mismo. También noten que la interrupción de la operación, el que esta empresa no pueda seguir operando y no pueda seguir manufacturando sus productos y comercializándolos, pues implica una enorme pérdida. Si yo sumo estas dos pérdidas, noten que estas dos son como 145 millones, pues que es el porcentaje mayoritario de estos 168. Entonces, hace varias décadas el costo en sí del edificio pues era un porcentaje muy importante de las pérdidas. Pero conforme hemos ido avanzando con la humanidad, cada vez hacemos edificios más caros, más refinados, y cada vez la operación de esos edificios conlleva mayor generación de riquezas para el ser humano. Entonces, ahora estamos viendo que el costo principal de los daños por sismo pues no tiene que ver con los costos directos en la edificación, sino con otras cosas. E incluso si vemos esta gráfica, no sé si ven que el costo por limpieza y recuperación pues es comparable con el costo mismo del edificio. Entonces, si nosotros no cambiamos la forma de hacer diseño sismo resistente y seguimos concentrándonos en este costo del edificio, pues en realidad no estamos entendiendo el momento por el que estamos pasando y no vamos a poder satisfacer las necesidades de las sociedades civiles. Entonces, en términos de las crecientes e inaceptables pérdidas sociales, económicas y ambientales que se han tenido durante eventos sísmicos recientes, varias voces dentro y fuera de nuestra disciplina expresan la necesidad de replantear el enfoque actual de diseño. Se ha indicado que el objetivo fundamental del diseño sísmico debe ser la reducción del consumo de materiales estructurales y su protección mediante un adecuado control de daño. Entonces, nuestras estructuras deben pesar cada vez menos para consumir menos recursos naturales no renovables de la naturaleza, y una vez que invirtamos esos recursos naturales en el entorno construido, no debemos perderlos debido a daño. También se está reflexionando mucho en cuanto a la necesidad de usar los materiales estructurales más de una vez para hacer posible una economía circular. Eso lo vamos a platicar al final de esta unidad, qué es eso de la economía circular, pero es el usar más de una vez los recursos naturales no renovables que extraemos del planeta. Y otro tema que está haciendo ya empieza a ser muy importante es el de la durabilidad. ¿Cuál debería ser la vida útil de las estructuras? Y si acaso no deberíamos estar diseñando o contemplando hoy en día vidas útiles más largas que las que contemplábamos hace unas décadas. Entonces, todo esto nos está llevando a entender un concepto que es el concepto de diseño basado en resiliencia para responder a toda esta situación. Entonces, el concepto de diseño basado en resiliencia, pues hay que entenderlo en términos de controlar el nivel de pérdida. Para controlar los niveles de pérdida, pues hay que controlar el nivel de daño en el sistema estructural. Hemos entendido, como lo discutimos en la clase anterior, que es la deformación lateral del sistema estructural lo que va produciendo cada vez más daños. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando, pues es a la necesidad de reducir considerablemente la deformación lateral que permitimos en una estructura durante los sismos de diseño, de tal manera que podamos controlar el daño y por ende el nivel de pérdida. Pero este control de daño debe ser para el sismo base de diseño. O sea, ya hemos dicho que, por ejemplo, nuestra norma hace un buen control de la deformación lateral, pero dijimos que ese control lo hace para sismos de baja intensidad. Entonces, lo que estamos hablando es tener ese control de deformación lateral, pero para sismos de muy alta intensidad. O sea, a pesar de que el sismo tenga muy alta intensidad, que mi sistema estructural tenga la habilidad de no deformarse mucho, de tal manera de no dañarse. Entonces, debido a esto, pues se han hecho una serie de publicaciones argumentando a favor de hacer este diseño basado en resiliencia,
Y uno de los documentos que a mí me gustaría citar en este curso, pues es este REDI. Noten que este REDI no es un documento que nos diga cómo lograr un sistema basado en resiliencia. Dice acá que es un rating system. Es un documento que me permite evaluar si el edificio es resiliente o no. No me dice cómo lograrlo, me dice si el sistema es resiliente o no. Y el REDI, noten que el enfoque es una iniciativa de diseño sísmico basado en resiliencia para una nueva generación de edificios. Les llamaría la atención que este documento fue publicado en 2013. Y saqué estos párrafos del REDI, y perdón, dentro del material del curso que subí a la nube para que ustedes tengan, disponibilidad. Este REDI está ahí en el material que subí a la nube, ¿no? Para que ustedes cuenten con él. Entonces, en cuanto a la motivación, pues dice que los códigos actuales no se enfocan en la resiliencia sísmica, que su objetivo es proteger las vidas de los ocupantes, pero que puede haber daño muy importante tanto en la estructura como en sus contenidos y elementos no estructurales. Eso ya lo habíamos dicho. Y dice que debido a eso las pérdidas debido a los edificios dañados y en la infraestructura son inmensas. Eso también ya lo comentamos. Y un texto que me parece de mucho interés es que dice que a lo mejor las mayores pérdidas pueden resultar de las pérdidas indirectas debido al downtime. El downtime es el tiempo que transcurre sin que yo pueda ocupar mi edificio después del sismo. Entonces, si yo no lo puedo ocupar, no lo puedo operar y no puedo generar la riqueza que el uso del edificio conlleva. Entonces, noten que aquí ya está hablando de la importancia de ese tiempo que transcurre entre que ocurre el sismo y que yo lo puedo ocupar. Y entonces se pregunta este documento, pues que qué tipo de vidas le estamos dejando a los sobrevivientes. Eso lo discutimos en la primera sesión. El hecho de que se tenga que demoler un edificio conlleva muchísimos costos, más allá del costo directo de la edificación. Entonces nos dice este documento que los autores de este documento dicen que ya creen que es momento para cambiar nuestra forma de pensar, porque además se puede aportar bastante mayor resiliencia con una inversión mínima adicional. Y lo muy importante que hay que decir es que esto a veces sí es cierto. Hacer un sistema estructural resiliente implica invertir un poco más de dinero en él. Pero lo que hemos visto en México y lo que también se está viendo en muchos otros lugares del mundo es que a veces se puede lograr un sistema resiliente a menor costo directo de construcción. Y lo que dice acá el REDI es que se requiere un enfoque holístico que vaya más allá de la norma. Entonces, holístico implica que tome en cuenta muchas cosas, que tome en cuenta todas las cosas que son importantes que son importantes o que deben considerarse durante el diseño del edificio. Y noten esto de ir más allá de la norma, porque hemos dicho que la norma, pues su enfoque es seguridad de vida y prevención de colapso, pero estamos diciendo que eso es insuficiente. Entonces, si quisiéramos lograr edificios resilientes, tenemos que ir más allá de la norma para hacer este control de desplazamiento más allá de la norma y lograr los objetivos de diseño que se requieren para las sociedades modernas. Ahora, el REDI nos dice que hay un camino hacia la resiliencia, ¿no? Un camino en términos de las acciones que hay que tomar en cuenta. Y dice acá que la verdad, la planeación es clave para lograr una instalación verdaderamente resiliente. Lo que esto quiere decir es lo que sugiere el Fondo Económico Mundial: dar fin a la era de cortoplacismo. Cuando nosotros diseñemos un edificio, no podemos seguir privilegiando la idea de que lo más importante es minimizar el costo directo inicial del sistema estructural. Lo que tenemos que pensar es que ese edificio va a formar parte de un entorno y por ende lo va a afectar, y que en función de el nivel de resiliencia que tenga, pues va a satisfacer mejor las necesidades de las sociedades humanas a corto, mediano y largo plazo. Entonces tenemos que empezar a ver hacia largo plazo. No podemos seguir
concentrándonos en el corto plazo porque eso no está funcionando. Y el REDI lo menciona, digámoslo así. Ahora, una cosa que es muy importante es entender que no solo hay que controlar el daño estructural, sino también hay que controlar el daño en los elementos no estructurales y contenidos. Entonces, les voy a mostrar este video. Fue tomado en la Rectoría General de nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, durante el sismo de 19 de septiembre de 2017. Pues si ustedes entendieran que ese sistema estructural no se dañó, pero sin embargo miren el nivel de destrucción que hay en la parte interna del edificio. Entonces, pues esto no se puede considerar resiliente. La resiliencia se logra protegiendo al sistema estructural, pero protegiendo también a todos los otros sistemas no estructurales y contenidos que hacen posible la función del edificio. Este no es un tema que vayamos a discutir en este curso, pues sencillamente porque no nos alcanza el tiempo para hacerlo todo. Pero les puse como parte del material que subí a la nube este documento que habla de reducir los riesgos, y noten la palabra riesgo, que es un concepto fundamental para este curso, de los daños no estructurales. Entonces, este es un buen documento si ustedes quieren, profundizar más en este tema. Y lo que sí les quiero recalcar, porque este párrafo lo saqué de nuestras normas técnicas complementarias para diseño por sismo de nuestra ciudad, es que sí se requiere proteger los contenidos y que cada vez más estamos más conscientes de ello, y por ende las normas reflejan esa inquietud. Entonces, el inciso 272 de nuestras normas dicen que las aceleraciones de piso se deben determinar para revisar, cuando se considere relevante, la seguridad sísmica de equipos y contenidos cuya falla puede generar pérdidas económicas cuantiosas o la inhabilitación de funciones requeridas para la seguridad de la construcción o de las personas que lo ocupan. Entonces, este es un tema importante, pero en este curso vamos a limitar nuestro enfoque de resiliencia al sistema estructural. Se requieren de algunos conceptos extras e integrar una serie de conceptos extras para que todo lo que vamos a discutir acá también lo extendamos a equipos y contenidos y elementos no estructurales. Ahora, según el REDI, la resiliencia se debe medir se debe considerar en 3 niveles. La primera es una resiliencia organizacional, que tiene que ver con la respuesta de los seres humanos después de la ocurrencia del sismo. Y lo que el REDI contiene es que mientras la gente esté mejor preparada y entrenada, el tiempo que requiera un edificio para regresar a ser ocupado y operado, pues es menor. Entonces, digamos que a manera muy general, digamos que tuviésemos 2 edificios igualitos, y como eran igualitos, durante la acción sísmica se dañaron al mismo nivel. Lo que el REDI contiene es, ¿qué pasaría si en un edificio hubiera gente muy organizada, muy bien preparada, muy solidaria, que supiera exactamente qué hacer después de la ocurrencia del sismo? En contraste con personas mal preparadas, no entrenadas, poco solidarias, que en lugar de cooperar entre sí para apoyarse, quizás se vayan a empezar a pelear por los recursos, o no vayan a entender cómo integrar sus esfuerzos, para un bien común. Pues, a pesar de que los 2 edificios sean similares y tuviesen el mismo nivel de daño, pues es muy probable que el edificio habitado por las personas, o habitado o operado por las personas bien entrenadas, vaya a recuperar sus funciones mucho antes que el otro. Entonces, habla de una resiliencia organizacional. También habla de una resiliencia física del edificio, y esta es la que vamos a trabajar en este curso. Es qué tanto se daña el edificio y sus contenidos. Pero también hay un concepto muy interesante que maneja el REDI, que es la resiliencia del ambiente, y que nos hace entender que nuestro sistema estructural o nuestra edificación forma parte de un entorno construido, y que nuestra edificación va a interactuar con todo lo que la rodea. Y entonces, pues nos hace reflexionar, ¿qué pasaría si yo diseñara una estructura resiliente y estuviera en una zona muy vulnerable de la ciudad?
Entonces, pues, ¿qué pasa si mi estructura es resiliente, pero el edificio vecino se colapsa? A lo mejor incluso se colapsa y cae en dirección de la calle. Y entonces no pueden circular vehículos de emergencia y se cierra el tránsito en general. Entonces, pues, aunque mi edificio haya sido resiliente, pues no podría ocuparlo inmediatamente después del sismo, no por culpa de mi edificio, sino por todo lo que le rodea. Y entonces esto nos lleva a reflexionar de muchas cosas y de que si yo quiero un edificio resiliente, pues lo tengo que rodear de edificios resilientes. Y eso es todo un tema, pero digo, no lo vamos a tratar en este curso, pero solo a manera de reflexión. Y finalmente el REDI lo que hace es evaluación de pérdidas. No nos dice, por ejemplo, cómo lograr esta resiliencia del edificio, pero lo que nos hace es, sí nos explica cómo evaluar el nivel de pérdidas en mi edificio durante sismos de diferente intensidad. Y entonces, acorde al nivel de pérdida que yo tenga, yo puedo juzgar el nivel de resiliencia de mi edificio y también pues me permite, me explica qué es lo que yo tengo que hacer para lograr esta resiliencia organizacional y esta resiliencia del entorno. Entonces, no vamos a hablar de esta evaluación, pero lo que el REDI sostiene es que para saber el nivel de resiliencia del edificio, pues se tiene que hacer una evaluación de las pérdidas esperadas durante los sismos de diseño. Ahora, este es el contexto más amplio, digamos, del REDI, pero ¿cómo vamos a enfocar en este concepto la resiliencia sísmica? Pues nos vamos a concentrar únicamente en la resiliencia del edificio. No vamos a atender ninguno de los otros temas. Nos vamos a enfocar en este curso a minimizar el daño esperado en el sistema estructural a través de un diseño mejorado. ¿Qué quiere decir un diseño mejorado? Que va más allá de las normas, que no se concentra en seguridad de vida ni prevención de colapso, sino se concentra en ocupación inmediata. Y lo segundo es que no vamos a atender el tema de los elementos no estructurales y de las instalaciones o contenidos. Se puede hacer, existen las herramientas, pero sencillamente en este curso nos rebasa el tema. Entonces, nosotros, dentro del contexto de este curso, porque además vamos a discutir un montón de cosas, tenemos que entender que vamos a enfocar el concepto de resiliencia como solo en un subconjunto de todas las cosas que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, nos vamos a concentrar en minimizar cómo se minimiza el daño en el sistema estructural a través de un diseño mejorado. Solo como para ampliar el contexto de lo que vamos a hacer en este curso, estos son los objetivos de resiliencia que plantea el REDI. Noten que claramente acá dice que estos objetivos son para el sismo base de diseño. Este es un sismo muy intenso. Entonces, para el sismo muy intenso, en que normalmente todo el mundo estaría diseñando para seguridad de vida, el REDI dice que hay que cambiar los objetivos de diseño para este sismo si queremos lograr el nivel platino, oro o plata que otorga el REDI en términos de resiliencia. Entonces, para saber qué nivel de resiliencia tendría mi edificio, tendría que fijarme en tres cosas. ¿Qué tanto tiempo transcurre entre la ocurrencia del sismo y que yo pueda reocupar mi edificio e incluso no solo reocuparlo, sino volverlo a usar? Son dos cosas diferentes. ¿Cuánto es la pérdida financiera directo, producto de haber sujetado el sismo, a nuestro sistema estructural al sismo base de diseño? Y cómo les fue a las personas adentro del edificio. Entonces, por ejemplo, para lograr el nivel platino, 72 horas, si lo ven, son 3 días. Se requieren máximo de 3 días para que después del sismo base de diseño yo pueda reocupar y volver a operar mi edificio como lo estaba operando antes del sismo. La pérdida financiera directa no debe exceder del 2.5% del costo directo del edificio. Y las personas no deben salir lastimadas. Noten que según vamos bajando en la categoría de platino a plata, noten que acá plata, que es una distinción, es algo es algo que hay que hacer que no se hace normalmente.
Noten que acá yo dejaría de ocupar el edificio y operarlo en 6 meses. Entonces, si ni siquiera, si no diera categoría plata, si no hiciera un diseño tradicional, ¿no? Conforme a norma, pues esto no serían 6 meses. Estos serían quizás 1 o más años. Y bueno, pues todas las variables van empeorando, digamos, conforme voy de platino a plata. Pero quizás lo más importante es que vean que el tiempo que dejo de ocupar mi edificio cuando el edificio se daña, a pesar de estar bien diseñado conforme a norma. Ahora, la forma de leer los requisitos del REDI se hacen a través de estas formas. Noten que para cada acción de diseño hay bolitas de colores platino, oro o plata. Entonces, si la bolita platino está rellena, quiere decir que esta acción de diseño es obligatoria para lograr el nivel platino. Si la bolita fuera, en lugar de estar rellena, fuera un anillo, quiere decir que esta acción sería deseable para lograr el nivel platino, pero no es necesaria. Entonces nosotros vamos a hacer este diseño estructural mejorado, y en nuestro curso el diseño estructural mejorado pues va a, digamos, a abarcar la parte que es más difícil cumplir del REDI. Las partes que son más difíciles cumplir del REDI es minimizar el daño estructural, minimizar la deformación permanente después del sismo, y exponer los elementos estructurales. Ahorita quizás no se entienda bien qué es esto de exponer los elementos estructurales sismorresistentes, pero ya lo vamos a discutir en detalle. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar precisamente a minimizar el daño estructural, minimizar la deformación permanente del sistema estructural después del sismo base de diseño. Vamos a promover, noten que este no es obligatorio, pero vamos a promover, exponer los elementos estructurales. Y en términos del análisis estructural, vamos a asegurarnos que todo esto suceda con un análisis no lineal. Vamos a hacer una revisión con análisis no lineales para asegurarnos que 224 y 225 funcione. Bueno, incluso podemos hablar por qué hay que exponer los elementos estructurales. Y pues dejémoslo a manera de pregunta. ¿Por qué creen que el REDI nos sugiera que es conveniente exponer los elementos estructurales sismorresistentes? ¿Por qué no esconderlos ahí en el núcleo del edificio o en algún lugar que sea difícil de acceder? ¿Cuál creen que sea la razón del REDI para pedir que expongamos los elementos estructurales? ¿Perdón? ¿Para una revisión previa después del sismo? Pues bueno, sería para una revisión después del sismo, pero noten que el concepto de resiliencia implica dos cosas. Primero, que el edificio sea poco susceptible a dañarse, pero se acuerdan que hay una segunda condición para la resiliencia. ¿Quién se acuerda cuál es la segunda condición para la resiliencia? Que si llegase a dañarse el edificio, ¿qué debería pasar? ¿Quién se acuerda? El elemento dañado pueda ser de fácil reemplazo, ¿no? Exacto, que podamos, que en caso de que se dañara el sistema estructural, pudiésemos habilitar el sistema estructural o rehabilitarlo de tal manera de ocuparlo y operarlo en el tiempo más corto posible. Entonces, a ver, ¿quién me conecta? ¿Por qué deben estar expuestos los elementos estructurales? ¿Qué pasaría si estuvieran muy escondidos y de difícil acceso? ¿Podría rehabilitar lo sería escucho? más complicado repararlos o más costoso y tardado. Eso, exactamente. Entonces no se cumpliría la segunda condición de resiliencia. Entonces, para que se cumpla la segunda condición de resiliencia, no sé si ven que el REDI me dice que exponga los elementos estructurales sismorresistentes para que puedan ser fácilmente reparados o lo que alguien ya anticipó, incluso reemplazados, para hacerlo todavía más rápido. Bueno, entonces pues así lo vamos a enfocar en este curso a través de estos 4 temas. Noten que no son todos, pero son los más difíciles de lograr. Entonces, si ustedes aprenden a lograr estos objetivos, todo lo demás lo pueden ir incorporando
a su quehacer profesional. Pero lo dicho, esto es lo más difícil y entonces lo que nos vamos a enfocar en este curso. No solo el REDI llama a la importancia de hacer un diseño resiliente, sino este documento 2020 Visión, para, digamos, tuvo lugar este taller hace unos años y hicieron este reporte como, decían, este debería ser el futuro de la ingeniería sísmica en el mundo. Este fue un, digamos, taller en que invitaron a muchos profesionales muy importantes de los Estados Unidos y los hicieron reflexionar en cuanto a qué es importante investigar en el ámbito de la ingeniería sísmica. Este documento también se lo subí ahí a la nube para que lo tengan como material de referencia. Pero dicen que los participantes de este taller unánimemente identificaron a las comunidades resilientes y sustentables. Noten ahora cómo se amarra aquí el término de resiliente y sustentable. Se está indicando acá que si una comunidad es resiliente, también es sustentable. Entonces, se identifica este tipo de comunidades como el objetivo integrador a largo plazo que debe lograrse en la ingeniería sísmica. Y aquí toma una serie de acciones que habría que hacer para lograr estas comunidades. Y el tema 4 dice que hay que desarrollar e implementar nuevos materiales, elementos y sistemas estructurales. Y eso es exactamente lo que vamos a discutir en este curso junto con un nuevo enfoque de diseño. Ahora, lo que quisiera insistirles mucho es por qué una comunidad resiliente a su vez es sustentable. Pues lo que pasa es que si logramos lo que vamos a intentar en este curso, que es reducir el consumo de materiales estructurales en nuestras estructuras, y no solo diseñar edificios con menos material estructural, sino menos propenso a daño. Entonces, afectamos a la naturaleza positivamente de dos maneras. Primero, estamos sacando menos recursos naturales para construir nuestros sistemas estructurales. Pero el segundo tema, y que es de gran relevancia, es que no se dañan mis estructuras. Si fueran susceptibles a daño, yo ya hubiera invertido muchos recursos naturales en construir mi estructura. Y ya que los invertí, se me dañan y entonces tengo que demoler la estructura y volverla a construir, o tengo que repararla e invertir otra serie de recursos naturales para esa rehabilitación. Entonces noten que hay ese doble aspecto que hace que una comunidad resiliente a su vez conlleve mucho mayor sustentabilidad que el tipo de acciones que estamos haciendo hoy en día. Si nosotros vemos también, por ejemplo, el material proporcional del 16º Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica que tuvo lugar en Chile en enero de 2017, podemos ver que uno de los lemas del evento fue resiliencia, el nuevo reto en la ingeniería sísmica. Y el resiliencia fue un tema que se trató muchísimo en este evento, que quizás sea el evento más importante en nuestra disciplina a nivel mundial. Ahora, me gustaría también mostrarles a ustedes este plan de resiliencia del estado de Oregon en Estados Unidos. El estado de Oregon es el que está al norte del estado de California, digamos en la costa oeste de los Estados Unidos. Noten que este plan de resiliencia habla de reducir el riesgo, no dice de eliminarlo. Acuérdense que el riesgo no se puede eliminar. Hay un riesgo residual mínimo que, aunque hagamos todo bien, siempre vamos a conllevar una convivencia con ese nivel de riesgo. Entonces, el plan de resiliencia de Oregon habla de reducir el riesgo. Es un documento muy interesante y noten que hay como un prólogo muy cortito que dice que si no podemos controlar las mareas volátiles del cambio, podemos aprender a construir mejores barcos. Que si lo pueden traducir, porque esto es resiliencia sísmica, es si no podemos controlar el peligro sísmico, podemos aprender a construir estructuras menos vulnerables o resilientes. Ahora, una cosa que les quiero llamar la atención de este documento es nada más de este párrafo en donde dice que el grupo de trabajo vio más allá del código de diseño. Acuérdense que lo que vamos a hacer es ir más allá del código de diseño, y el REDI ya lo decía, que hay que ir
con un enfoque beyond the code. Entonces, no vamos a aplicar el enfoque actual de las normas, vamos a trascender el enfoque de las normas para lograr sistemas estructurales resilientes. Esta es una orden ejecutiva del gobierno federal de los Estados Unidos, y por el año en que se emitió esta orden, pues le tocó al presidente Barack Obama, no sé si lo ven acá, en febrero del 2016. Todo esto fue antes del, pues ahora sí que del gobierno de Trump, pero bueno, aquí hay una orden ejecutiva que trata de administrar y reducir el riesgo sísmico, pues en los Estados Unidos. Y les llamaría la atención a este comentario de este documento, que dice que las agencias encargadas de administrar el riesgo se les motiva a que consideren ir más allá de los códigos y estándares de diseño para lograr una verdadera resiliencia. Entonces, por tercera vez estamos viendo que dice hay que ir más allá de las normas, y pues por lo mismo en este curso vamos a ir más allá de las normas. Este es un artículo muy interesante que salió en el New York Times el 4 de octubre de 2018 y que dice, entrevistando, el periódico está entrevistando a Noami Kelly, la administradora de la ciudad de San Francisco, y ella dice durante esa entrevista que el código de diseño normalmente asegura que tú sobrevivas el sismo, seguridad de vida para el sismo base de diseño. Sin embargo, esta administradora explica que la ciudad de San Francisco quiere ir un paso más allá y asegurarse que tú puedas regresar al edificio después del sismo, o sea, lograr un edificio resiliente. Entonces, esto fracasó, digamos, en la ciudad de San Francisco. Quería ser una norma que, en lugar de que el objetivo de base de la norma fuera lograr seguridad de vida, quería la ciudad de San Francisco que por norma los edificios fueran resilientes o que satisfacieran el nivel de desempeño de ocupación inmediata. Fracasó la ciudad de San Francisco en su cometido, no porque en la ciudad de San Francisco no haya pasado la iniciativa se la bloquearon a nivel estatal, o sea, los cuerpos, digamos, el Congreso del Estado de California les bloqueó la iniciativa a la ciudad de San Francisco, quizás por la idea de que si San Francisco empezaba con estas cosas, pues muchas otras ciudades y municipios del estado de California iban a tener que también quedar obligados a eso. Sin embargo, no deja de ser interesante que tanto la ciudad de San Francisco como la ciudad de Los Ángeles han empezado con programas para incrementar la resiliencia de sus sistemas, de sus entornos construidos, y han hecho obligatorio, digamos, la reparación de varios sistemas estructurales vulnerables, particularmente aquellos con plantas bajas débiles. Entonces, aunque no lo lograron para edificios nuevos, la ciudad de San Francisco sí tiene un programa obligatorio para rehabilitar, digamos, sistemas estructurales existentes vulnerables para incrementar la resiliencia de la ciudad. Ahora, como no se ha logrado como que legalmente sea obligatorio diseñar estructuras resilientes, lo que ha pasado es que desde la sociedad varias instituciones han hecho, digamos, han promovido la resiliencia. No que fuera obligatoriamente legal, no que fuera legalmente obligatorio, sino darle una sanción social al hecho de que las estructuras sean resilientes. Entonces, un ejemplo de esto es el Consejo de la Resiliencia de los Estados Unidos, que noten que también asocia o integra el concepto de sustentabilidad con el de resiliencia, a través de esta frase: la resiliencia es la nueva sustentabilidad. Entonces, pues a falta de que hayamos o que se haya tenido éxito legal en hacer obligatorio el diseño de estructuras resilientes, hay una sanción social, cultural, política que promueve a través de diferentes instancias el que hagamos estructuras resilientes.
Eh, en México pues estamos un poquito atrás, pero poco a poco en México ya nos vamos moviendo allá. Uno de los ejemplos que hay en México es este protocolo de certificación estructural, el STAND, que también da una sanción, digamos, al mejor desempeño de los sistemas estructurales. Entonces, pues no, todavía hay, pues en diferentes países no estamos donde deberíamos estar en términos del tema de resiliencia, pero ya se ve, digamos, desde instituciones privadas que se está empujando en esa dirección. Entonces, este protocolo de certificación estructural da diferentes, digamos, niveles, siendo el nivel diamante pues el más resiliente, digamos, ¿no? Entonces hay una recompensa social al tema de la resiliencia. Y un artículo que también salió publicado en el New York Times el 6 de junio de 2019, titulado "Los edificios pueden ser diseñados para resistir los sismos". Me parece muy interesante este párrafo que quiero leer con ustedes. Dice que Japón, a través de los mandatos oficiales de su gobierno y de su cultura ingenieril, construye edificios más resistentes, capaces de sobrevivir los sismos y ser usados inmediatamente después del sismo base de diseño. O sea, los japoneses hacen diseños resilientes basados en la ocupación inmediata. Sin embargo, los Estados Unidos plantea un estándar mínimo y menos protector, con el entendimiento que muchos edificios van a estar dañados severamente después del sismo base de diseño. Nosotros, los mexicanos, hemos seguido este camino de los Estados Unidos. Y dice que los dos enfoques reflejan diferentes actitudes en cuanto al riesgo, otra vez esta palabra, y el rol del gobierno y de una responsabilidad social colectiva. Desgraciadamente en México no estamos en un momento, no, ni desde la sociedad civil ni desde las autoridades de nuestro país, que realmente entiendan la importancia de hacer diseños sismorresilientes, diseños sismoresistentes resilientes, y de la importancia de lograr la ocupación inmediata después del sismo base de diseño. Entonces, pues nosotros, el rol del gobierno no está a nuestro favor en estos momentos, pero lo que es importante es entender esta responsabilidad social colectiva y de esta cultura ingenieril, porque nosotros somos los que mejores entendemos este tema, y pues en nuestras manos cae la obligación de avanzar este tema dentro de la sociedad mexicana. Entonces, pues esta responsabilidad social colectiva está en estos momentos, recae sobre nosotros, y es a través de un ejercicio socialmente responsable de nuestra ingeniería que tenemos que ir empujando la cultura del diseño sismo resistente de donde está hoy en día hacia donde debería estar en los siguientes años. Entonces, ¿cómo logramos el cambio? ¿Cómo podemos hacer esto de sistemas estructurales más ligeros y más resilientes o menos vulnerables? Entonces, pues la primera medida que tenemos que tomar es darle un nuevo sentido de propósito a nuestro conocimiento. El conocimiento que tenemos en México es bastante sólido, y en todos los campos tenemos suficiente conocimiento para lograr un entorno resiliente. Entonces, sencillamente tenemos que cambiar la forma en que vemos nuestro conocimiento, o la forma de encaminar nuestro conocimiento a un nuevo propósito. Ese nuevo propósito debería ser maximizar con un enfoque holístico, otra vez tomando en cuenta todos los aspectos que son importantes en el problema, y no solo es cuestión de dinero, también está el aspecto social y ambiental, que es muy importante hoy en día. Entonces, maximizar el beneficio no a corto plazo, sino a largo plazo de las sociedades humanas. Entonces, hoy en día, el paradigma de diseño es minimizar el costo monetario inmediato. Y acá lo que estamos hablando es de maximizar a largo plazo todos los aspectos importantes que sean importantes para las sociedades humanas. Entonces, pues eso pasa por diseñar estructuras resilientes,
Y muchos de nuestros colegas dicen, bueno, pues es que lo que tú estás diciendo es para que no se dañen los sistemas estructurales, pues literalmente tendrían que ser acorazados en tierra. Cajas enormemente rígidas y resistentes que aunque haya el máximo sismo posible, no se dañen. Y pues mucha gente cuando se habla de resiliencia piensa que nos estamos refiriendo a esto, a construir búnkers pesadísimos, rigidísimos, muy resistentes, que hagan posible que a pesar de que estén sujetos a los sismos más intensos no se dañen. Pero la verdad es que eso no es necesario. No, para nada nos referimos a esa idea. Lo que nos referimos es un enfoque similar al que usó este ingeniero arquitecto, Fazlur, ya discutimos su enfoque, que decía que no se pueden construir estructuras mega altas y altas si las estructuramos con marcos. Y el enfoque es muy sencillo: si estructuramos con marcos los sistemas estructurales, no podemos lograr un buen control de su respuesta lateral. O si queremos lograr un buen control, tenemos que hacer marcos muy, muy pesados. Incluso le habíamos ya dado nombre a ese peso extra que requieren los marcos para lograr un buen control de su deformación lateral. Y le llamamos prima por sismoresistencia. Y nos hemos referido a la deformación lateral porque mencionamos en la clase anterior que la componente horizontal del sismo es la que más nos preocupa, es la más dañina. No estamos diciendo que la componente vertical no pueda llegar a ser importante en ciertas circunstancias. Lo que estamos diciendo es que en la gran mayoría de los proyectos, por mucho la condición crítica para lograr la estabilidad del sistema estructural es la componente horizontal. Entonces nos estamos refiriendo al peso extra de los marcos para lograr un buen control de la respuesta lateral de los sistemas. Y pues básicamente después de muchos sufrimientos y después de muchos colapsos, hoy en día las diferentes comunidades básicamente usan 3 tipos de sistemas estructurales para controlar la respuesta lateral. Los marcos, resistentes a momento, que no es la mejor idea porque pagamos la prima por sismoresistencia, y cada vez conforme van madurando más las comunidades, van sustituyendo los marcos por elementos que aporten rigidez lateral y control de la respuesta lateral de una manera mucho más eficiente. Y entonces pues hay diferentes comunidades que ya desde hace tiempo empiezan a abandonar el uso de los marcos y cada vez usan estructuras rigidizadas con contravientos o muros. Un buen ejemplo de una comunidad que usa los muros de forma muy extensiva es la chilena. Y otra comunidad que por ejemplo usa de manera muy extensiva las diagonales son nuestros colegas de Estados Unidos. Pero hoy en día la forma de que se está planteando para controlar la respuesta lateral del sistema estructural desde un punto de vista de innovación es plantear el trabajo integrado de 2 sistemas estructurales independientes. Uno que baje las cargas gravitacionales y otro que controle la respuesta lateral del edificio. Ambos sistemas podrían diseñarse con eficiencia sin precedente. ¿Por qué? Porque el sistema gravitacional, los marcos son buenísimos para bajar las cargas verticales. Pero el problema es que no son muy buenos para controlar la respuesta lateral. Bueno, pues si los marcos no son buenos para controlar la respuesta lateral, no los usemos para controlar la respuesta lateral. Si son buenos para bajar la carga vertical, bajemos la carga vertical. Entonces el planteamiento es diseñar marcos que solo bajen la carga vertical. Entonces no estaríamos pagando la prima por sismoresistencia. Estaríamos reduciendo el peso de los marcos a la mitad o quizás más de la mitad de los marcos que estaríamos usando hoy en día si solo los marcos tuvieran que tomar la acción del sismo. Pero estos marcos serían extremadamente vulnerables a la acción del sismo porque no tienen forma de controlar la respuesta lateral. Y además los dejamos en los huesitos, digamos, los dejamos en su mínima expresión solo para bajar el peso vertical. Entonces, en lugar de añadir diagonales o muros, pues añadimos una serie de dispositivos de control fabricados en laboratorio, ampliamente probados, con un alto control de calidad, que con muy poco peso estructural logre controlar la deformación lateral. Entonces, los dispositivos de control están enfocados solo en controlar la deformación lateral. Entonces, los marcos solo bajan el peso y los dispositivos solo controlan la deformación lateral. Cada uno solo tiene una función
Y como solo tiene una función, los podemos diseñar con un nivel de eficiencia sin precedentes. Y de entrada vamos a dejar de pagar la prima por sismoresistencia. Entonces podemos lograr sistemas estructurales mucho más ligeros y mucho más seguros de lo que estamos construyendo hoy en día. Entonces, pues lo que vamos a discutir, vamos a introducir un solo sistema de control. No es un curso de sistemas de control, es un curso de cambiemos el enfoque de diseño. Pero vamos a introducir un sistema de control y vamos a ilustrar el uso de un sistema de control para lograr esto que estamos hablando aquí. Pero es muy importante que antes de cualquier innovación entendamos que aunque mi sistema gravitacional está diseñado para solo bajar el peso vertical del edificio, se va a deformar lateralmente. Ya estamos diciendo que esta deformación lateral lo vamos a controlar con los dispositivos de control. Pero por más que estos dispositivos de control sean eficientes, el edificio se va a deformar lateralmente. Poco, pero se va a deformar lateralmente. Entonces, pues vamos a tener que entender que aunque este sistema esté especializado en bajar las cargas gravitacionales, vamos a tener que diseñar y detallar sus miembros estructurales para que se puedan deformar lateralmente sin poner en riesgo su estabilidad. Si hacemos muy mal las cosas, si no nos fijamos en el detallado que tenemos que usar, pues sencillamente, aunque esta deformación sea baja, este sistema gravitacional se puede inestabilizar. Entonces hay un mínimo nivel de diseño y un nivel de detallado que va a requerir este sistema gravitacional para que se pueda deformar lateralmente de manera segura. Y esto es tan importante como el diseño adecuado de los dispositivos de control. Y estos son dos temas que no podemos obviar en este curso. Entonces vamos a hacer en la unidad que sigue, vamos a entender y atender una complicada historia de ensayo, error y mejora, que para los fines de nuestro curso empezará cuando los sistemas estructurales que nacieron a finales del siglo XIX y principios del XX en zonas no sísmicas empezaron a migrar a zonas de alta sismicidad. Entonces, a partir de que estos, digamos, sistemas estructurales empezaron a migrar a zonas de alta sismicidad, hubo muchísimos colapsos. Entonces, tenemos que entender de esa historia de colapsos todo lo que hicimos para entender lo que habría que hacer para evitar esos colapsos. Y esas lecciones las tenemos que aplicar cuando diseñemos este sistema gravitacional. Bueno, entonces vamos a introducir una serie de conceptos básicos que van a ser muy importantes en este curso. Vamos a empezar desde un enfoque conceptual, y una vez que tengamos un entendimiento conceptual y discutimos en la primera clase por qué era tan importante este enfoque conceptual, nos vamos a ir orientando hacia los números. Entonces, primero está el entendimiento y luego está las herramientas numéricas que me permiten llevar ese entendimiento a la práctica y usar ese conocimiento de forma práctica. Entonces, pues lo que estamos diciendo es que podríamos tener una serie de distintos sistemas estructurales y que el sismo sobre todo nos interesa esta componente horizontal, y que esta componente horizontal pues va a producir deformaciones laterales en mis sistemas, y que lo que yo quiero es aprender a controlar estas deformaciones laterales. En este curso y de manera conceptual vamos a girar nuestro eje de referencia y vamos a empezar a ver a los edificios así. Noten que cuando yo pongo los edificios de esta manera, digamos orientados en dirección horizontal, y yo supusiese que yo diseño un sistema de cimentación adecuado, ¿a qué se refiere que tengo un diseño de un sistema de cimentación adecuado? Pues que la cimentación aporta suficiente rigidez y resistencia aquí en la base como para impedir que aquí haya problemas. Vamos a suponer de entrada que tenemos este sistema de cimentación adecuadamente diseñado. Entonces podríamos entender a nuestros edificios como que estuvieran empotrados. Y al haber girado los edificios, pues también giré la orientación de la acción sísmica. Este es un sistema estructural que ustedes conocen y deberían reconocer ampliamente, que son vigas en voladizo. Y si ustedes se acuerdan, a través de los diferentes cursos se les ha enseñado a cómo se controla la deflexión en las vigas de voladizo. Lo primero que se dice es, bueno, mira, cuando tú le pones una carga perpendicular al eje de la viga, vamos a tener dos tipos de deflexión o dos tipos de componente de deformación.
una debido al cortante y otra debido a la flexión. La flecha total es la flecha debida a las deformaciones en corte de la viga, más la flecha debido a las deformaciones en flexión de la viga. Incluso los profes de mecánica de sólidos o del curso en donde les introdujeron este concepto de cálculo de deflexiones, nos explican que esta es la ecuación diferencial que me permite calcular la flecha de cortante, y que esta flecha de cortante yo la puedo controlar si doy suficiente rigidez en cortante. Y esta es la flecha en flexión, y me explican los profesores que esta rigidez en flexión es la que me logra controlar esta flecha. Entonces, si yo hoy en día les digo, a ver, les voy a poner una viga en voladizo y necesitan controlar la flecha, pues ustedes ya están habilitados para encontrar esta rigidez en corte y esta rigidez en flexión de la viga que haga que esta quede limitada dentro de cierto rango. Y pues lo que nosotros estamos tratando de lograr es exactamente lo mismo. Nada más que este es un edificio, esta es la acción sísmica, y entonces yo tengo que entender, para la viga tan peculiar que va a ser un edificio, cómo controlar esta deformación en corte y cómo controlar esta deformación en flexión. Entonces, en este curso vamos a ver al edificio como una peculiar viga en voladizo sujeta a una carga de naturaleza dinámica. Lo que tenemos que entender es que esta es dinámica. Entonces, más allá de que hay que entender al edificio como una viga en voladizo, hay que entender que la acción sísmica es una acción dinámica. Ahora, dentro de este contexto que vamos a manejar en este curso, habría que preguntar ¿y cómo se le da rigidez en corte a un sistema estructural? ¿Y cómo se cuantifica la rigidez en flexión de un sistema estructural? ¿Ya sabrían ustedes hacer esto? Si yo les diera pues una viga con una sección transversal, digamos rectangular convencional, ustedes podrían hacer esto. Nuestro edificio lo vamos a ver como una viga, pero no es el tipo de vigas que hayamos manejado en cursos anteriores. Entonces vamos a tener que entender a nuestro edificio cómo le damos una rigidez global en corte y al edificio cómo le damos una rigidez global en flexión. Entonces yo tomé el SAP, y no sé si ven que acá para este sistema estructural tan sencillo, que es un marco de 2 crujías, que les puse una serie de contravientos aquí al análisis. Yo aquí logré aislar los efectos de corte. No sé si ven que es como la viga en voladizo, y aquí estarían aislados las puras deformaciones en corte. Aquí estarían aisladas las puras deformaciones en flexión de este sistema estructural. Y aquí ya estaría el efecto combinado de sumar los efectos de corte. Este sería la respuesta total de mi sistema estructural. Entonces, si yo quiero controlar esta deformación lateral, yo tengo que aprender cómo controlar estas componentes globales de deformación en flexión y cómo controlar estas componentes globales de deformación en corte en el sistema estructural. Entonces, pues, el lograr esto con pocos números implica estas habilidades que ya habíamos dicho en la clase pasada, que son las más importantes. El mejor forma de conceptualizar un sistema para controlar sus efectos de corte y sus efectos de flexión no es directamente ir a la computadora y modelar su sistema estructural en un programa refinado de análisis. La mejor forma de entender cómo controlar esas componentes de deformación viene a partir de un sentido común y de hacer muy pocos números, pero con sentido común y creatividad. Entonces, no estamos hablando de esta parte de las habilidades que ustedes tienen como ingenieros, sino estamos hablando de estas que necesitamos desarrollar en este curso para poder, sin la computadora, hacer una conceptualización adecuada que me lleve un buen control de deformación lateral bajo la consideración de estos efectos y estos efectos. Ahora, para entender lo que hay que hacer, pues privilegiemos otra vez a este nivel la discusión conceptual. Entonces, una de las cosas que ya hemos dicho es que los marcos son malísimos para controlar la deformación lateral del sistema estructural, y que son tan malos que entonces hay que hacerlos muy pesados para lograr un control eficiente de la respuesta lateral. Y dijimos pues que había formas mucho más eficientes de controlar la deformación lateral, y aquí está ilustrado a través de una diagonal.
Entonces, el dispositivo que nosotros vamos a considerar en este curso es una diagonal especial. ¿Podríamos cuantificar la rigidez global en corte provista por una diagonal? Pues así como planteamos esta ecuación, también podríamos cuantificar cuánta rigidez en corte da una diagonal a un marco. Y entonces podríamos, con una ecuación tan sencilla como esta, a ver, es que ya estoy activando acá. Con esta ecuación vamos a calcular, en función del área de la diagonal, qué tanta rigidez lateral aporta la diagonal, qué tanta rigidez en corte global aporta la diagonal al sistema estructural. Entonces, como parte de su proyecto final, ustedes van a tener que entender qué tanta rigidez lateral requiere su sistema estructural para controlar su deformación lateral. Y entonces, en función de que ustedes van a encontrar qué tanta rigidez lateral se necesita, van a entender qué área necesitan las diagonales que van a añadir al sistema estructural con esta fórmula. A ver, nada más déjenme tomar rápido esta llamada y ahorita Bueno, ando en medio de una clase, Jorge, te llamo terminando la clase. Bueno, igualmente hasta luego. Entonces, pues así, vamos a establecer una metodología que diga, a ver, este sistema estructural requiere de tanta rigidez global en corte. Y vamos a traducir esta rigidez en un área según la configuración geométrica del sistema de contravientos. Vamos a aprender a dimensionar los contravientos para dar la rigidez que se requiere. La única cuestión que también deberíamos entender es que cuando introducimos una diagonal en un marco, no sé si ven que se forman triángulos. Y ustedes saben que los triángulos configuran armaduras y que en las armaduras el elemento mecánico dominante es el axial. No que no haya momentos en la diagonal. Lo que rige el diseño de la diagonal y de los elementos de soporte muy probablemente no va a ser la flexión, sino una vez que introduzco la diagonal van a ser las cargas axiales. Ustedes saben que uno de los problemas, sobre todo cuando comprimimos un elemento esbelto, pues es que se pandea. Y pues una vez que se pandea, este elemento deja de funcionar. Y entonces pues correríamos el riesgo que si nosotros estamos tratando de dar el control lateral al sistema estructural a través de introducirle una serie de diagonales, pues las diagonales normalmente serían esbeltas y cuando trabajaran del lado de tensión, pues funcionarían muy bien. Pero el problema es que cuando el sismo empujara en una dirección en que comprimiera las diagonales, pues el problema es que la diagonal se pandearía. Y si se pandearía dejaría de funcionar, y si se deja de funcionar, pues no solo se daña en sí la diagonal y se va degradando sus propiedades estructurales, sino que si la diagonal se pandea es como si no lo hubiera puesto. Y si digamos que si yo estoy poniendo la diagonal para controlar la respuesta lateral y deja de funcionar bien la diagonal, pues eso no va a funcionar. Pero yo le puedo poner una camisa a la diagonal que retrase o prevenga el pandeo, y entonces podría lograr que la diagonal desarrollase la misma capacidad en compresión que en tensión. Y entonces la diagonal trabajaría muy bien en compresión y en tensión, y entonces controlaría los efectos sísmicos en ambas direcciones. Y entonces ese es precisamente el tipo de dispositivo que vamos a manejar en este curso. El único que vamos a aprender a manejar es un contraviento restringido a contrapandeo, que es una idea muy sencilla. Es una diagonal que básicamente desarrolla la misma capacidad resistente en tensión que en compresión, de manera muy estable, y que tenga enorme capacidad de deformación tanto en tensión como compresión. Y entonces es un elemento muy estable que me puede controlar la respuesta lateral del sistema estructural ante cargas cíclicas. Entonces, hay muchas formas de controlar la respuesta lateral del sistema estructural, pero este no es el curso donde vamos a discutir todos los tipos de dispositivos de control que hay. Entonces vamos a introducir el primero, y ya en el curso de control sísmico, los que estén ustedes interesados en seguir aprendiendo al respecto, pues podrán entender que hay otras opciones. Digamos que es importante entender además que no basta con controlar la deformación global en corte. Y entonces acá les muestro con este modelo muy sencillo, inclusive hasta le dibujamos unas diagonales. Este es el laboratorio de modelos estructurales en la UAM.
está adscrito a la división de Ciencias y Artes de Diseño, pero pues tenemos buena relación con ellos y nos prestan este modelo. Noten que inclusive le pintamos diagonales. ¿Por qué le pintamos diagonales? Pues para tratar de dar a entenderle al alumno que en esta viga o en este sistema estructural, acuérdense que estamos tratando de modelar a través de la viga un sistema estructural, este tiene suficiente rigidez en corte. O sea, el problema de este sistema no es que se esté deformando en corte. Entonces, al pintar las diagonales estamos tratando de dar a entender que esto tiene muy pocas deformaciones globales en corte. Y sin embargo, pues ustedes pueden ver que se deformó muchísimo. ¿Por qué se está deformando tanto? Pues porque el problema de estos sistemas altos y esbeltos no son las deformaciones globales en corte, sino son las deformaciones globales en flexión. Y entonces acá vamos a seguir la misma, pues el mismo enfoque que usaríamos si esto fuera una viga. Si esto fuera una viga en voladizo, pues una de las mejores opciones que tendríamos sería añadirles patines, ¿no? Y si ustedes piensan, pues nuestras secciones de acero, para optimizar el uso del sistema estructural es, con el menos material posible, darle una rigidez elevada en flexión a esta sección transversal. Y pues el uso de patines conlleva eso. Entonces noten, ahora es la misma viga, pero ahora le añadimos patines y le ponemos la misma carga, pero ahora se deforma una fracción de lo que se deformaba antes. Entonces, no, en un edificio alto no lograríamos controlar su deformación lateral con las diagonales. Tendríamos que añadirle estos patines a nuestro edificio, ¿no? Para lograr controlar su deformación global en flexión. Y entonces, pues imagínense este marco de 3 crujías. Vamos a suponer que de manera simplista que estas vigas estén articuladas, de tal manera como que pensemos que esto que está pintado en negro sea la única crujía sismoresistente. Es la que logra todo el control de la deformación lateral. La deformación global en corte la estaríamos controlando con las diagonales. Aquí, ¿quién serían los patines, no? Aquí en el video pues queda claro que le añadimos unos patines a esta viga, ¿no? Entonces aquí está el alma de la viga y estos son los patines. En la figura que sigue, el alma son las diagonales. No sé si ven que quienes me están dando la rigidez global en corte o estaría haciendo el papel del alma serían las diagonales. Entonces, en la figura que sigue, ¿quién está haciendo el papel de los patines? Vean esta figura y díganme quién está jugando el papel de los patines aquí. ¿Serían los marcos? Tiene que ser más específico. Sí son los marcos, pero no son todos los marcos. ¿Qué parte del marco está jugando el papel de patines aquí? Los marcos contraventeados. No, los contravientos controlan la deformación lateral en corte. A ver, vean esta viga, ¿no? Apóyenla aquí en la base. Traten de imaginar que esto fuera la viga de este video. Ay, perdón, ya me regresé demasiado. Esta. Imagínense las diagonales que están en la siguiente figura y que estuviera aquí empotrada aquí en la base. ¿Quiénes son estos patines en esta figura? Aquí estaría empotrada, ¿están de acuerdo? ¿Quiénes están jugando los patines? El alma está jugado aquí por las diagonales. ¿Quiénes están jugando el papel de patines en este marco? Las columnas. Sí, más bien las columnas. ¿Sí están de acuerdo que estos serían sus patines? Y sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero controlar la rigidez global en flexión, tengo que dimensionar correctamente estas columnas. Porque no sé si ven que el momento de inercia, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama este teorema que dice que la contribución en flexión de esta área con respecto al centroide de la sección transversal sería su área por su distancia al cuadrado? ¿Quién se acuerda cómo se llama este teorema? ¿El de los ejes paralelos? Sí, es el teorema de los ejes paralelos. ¿Se acuerdan que el momento de inercia de toda esta sección sería el momento de inercia de esta columna más el momento de inercia de esta columna más a por d al cuadrado? Pero el momento de inercia local de las columnas es mucho más chiquitito que este término. Entonces sencillamente vamos a despreciar el momento de inercia local de cada columna y vamos a suponer que
el área por la distancia al cuadrado con respecto a al centroide, digamos, de la planta del sistema estructural, me da un momento de inercia global. Noten que este momento de inercia global, que sobre todo es más importante para edificios altos y esbeltos, depende de dos cosas: del área de la columna. Yo puedo incrementar sustancialmente este momento de inercia global si incremento el área de la columna, pero es mucho más útil alejar la columna del centroide. Si este fuera el eje centroidal en planta del sistema estructural, me conviene llevarme esta área lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque esta distancia va al cuadrado. Si yo duplico esta distancia, yo cuatriplico este momento de inercia. Si yo duplico el área, duplico este momento de inercia. Entonces, yo puedo manejar el área de la columna y la necesito manejar, pero la variable que más me va a ayudar a incrementar el momento global de inercia de este sistema estructural es esta distancia. Entonces, pues aquí ven distintos como sistemas estructurales sismorresistentes, y pueden ver que lo más eficiente pues es contraventear de manera seguida varias crujías, ¿no? Y darle un tamaño adecuado a las áreas de las columnas. Entonces, la ubicación, geometría y área de las columnas de soporte van a ser las que me den este momento global de inercia. Ahora, una cosa que es muy importante, sobre todo cuando el edificio está desarrollando este comportamiento global en flexión, es recordar lo que les dijo el profe o la profesora que les enseñó, que llevó con ustedes el curso de mecánica de sólidos o el de análisis estructural, que si nosotros logramos restringir el giro en una viga o en una columna, para el mismo, digamos, rigidez en flexión de la sección transversal, yo puedo lograr una mucho mayor resistencia lateral, rigidez lateral. Si yo tengo una columna en voladizo y permito su giro en el extremo, la rigidez de este sistema sería 3EI sobre L cúbica. Pero si yo logro restringir el giro en el extremo de la viga o de la columna, con exactamente el mismo material, yo podría cuatriplicar, con respecto a este caso, el momento de inercia, la rigidez lateral de este sistema. No solo entonces con el mismo material podría lograr mucho mayor rigidez lateral, sino que el diagrama de momentos de esta columna sería así, ¿no? Triangular, pues la columna está en voladizo. Pero si yo logro restringir el giro acá, no sé si ven que fuerzo acá un punto de inflexión, y entonces el diagrama de momentos de esta segunda columna sería acá. Noten que el momento de volteo aquí en la base de este sistema estructural sería V por H, mientras que aquí en la base habría reducido el momento de volteo a la mitad que en este caso. Si imaginásemos que este fuese un gran edificio, lo que les estoy diciendo es que si lográsemos restringir el giro en la porción superior del sistema estructural, no solo lograría mucho mayor efectividad del sistema estructural para controlar su deformación lateral, porque le aportaría mucho mayor rigidez lateral, sino incluso reduciría sustancialmente el momento de volteo aquí en la base del edificio, con todos los beneficios que eso conllevaría para el diseño del sistema de cimentación. Pero ustedes dirán que esto es magia. ¿Sí desapareció la mitad del momento de volteo? ¿Quién me dice? Sí, se fue al limbo la mitad del momento de volteo en esta viga. ¿Es cuestión de magia o dónde quedó la otra mitad del momento de volteo? Más bien se repartió, ¿no? Más bien se repartió, no sé si ven que la mitad del momento de volteo se subió para acá. Y entonces, pues aquí voy a tener que hacer algo para tomar este enorme momento de volteo. Pero es mucho más fácil resolver el momento de volteo acá que acá, porque acá estamos lidiando con un sistema que está bajo tierra. Entonces, podría repartirlo y eficientizar mi sistema estructural para minimizar el costo que implica resistir el momento de volteo y que con menos material estructural pueda dar una rigidez comparable. Ahora, en una columna, pues en la clase nada más decimos restringimos el giro y se acabó. En la vida real, pues hay que darle una buena pensada a cómo se restringe ese giro. Y en un edificio muy alto, pensando que esta fuera la crujía sismorresistente, la que está contraventeada, no sé si ven que con el uso de cinturones rigidizantes, yo puedo controlar el giro de mi sistema estructural en altura con todos los beneficios que esto conlleva.
Noten que aquí la idea está ilustrada para el viento. Para el sismo tendríamos que considerar algunas otras cosas, pero básicamente la idea sería eso, poner una serie de cinturones rigidizantes que me permitieran controlar el giro global de mi sistema estructural en puntos críticos en la altura, y de tal manera que entonces con mucho menos material estructural yo podría lograr rigideces laterales muy grandes. Hay que entender que el uso de estos cinturones rigidizantes se hace de manera directa o incluso también se dice como de manera virtual. No sé si ven aquí la palabra virtual. Entonces, dicen que hay cinturones rigidizantes directos y hay cinturones rigidizantes virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Miren, aquí pueden ver que hay un núcleo resistente, ¿no? Ya es este núcleo resistente al que le quiero restringir el giro. Entonces, no sé si ven que pudiese ser que estos cinturones rigidizantes se conectaran directamente al núcleo. Entonces, si yo veo en la dirección corta de esta figura, se están conectando directamente las diagonales al núcleo, y entonces estaríamos hablando de un cinturón rigidizante directo. Pero pueden ver que ahora en la dirección perpendicular, o sea, ya no es la dirección corta, en la dirección perpendicular, no sé si ven que en esta dirección no salen diagonales directamente de las columnas al núcleo. Entonces estamos hablando de un cinturón virtual. Directo es cuando en la dirección de análisis las columnas se conectan directamente con diagonales al núcleo, como sucede en la dirección corta. Pero es posible usar este cinturón virtual, que implica que en la dirección de interés no estoy conectando directamente las columnas con el núcleo. Sin embargo, puse el cinturón y el cinturón también va a tener beneficios. Entonces, hay estas dos formas de incorporar los cinturones. Ahora, entonces lo que estamos diciendo es que el entendimiento conceptual del comportamiento de los sistemas estructurales hace posible el planteamiento de un control eficiente del desplazamiento lateral. Entonces, en este curso vamos a lidiar más bien con estructuras chaparritas. ¿Por qué? Pues nada más por cuestiones de tiempo y que puedan resolver el proyecto. Vamos a hablar de estructuras de baja altura. En este tipo de estructuras dominan los efectos de deformaciones globales en corte, y entonces nuestra estrategia va a ser controlar esta deformación con diagonales. Pero si estuviéramos trabajando con edificios mucho más altos, esos edificios desarrollarían una deformación global en flexión, y entonces no bastaría con poner las diagonales, tendríamos que elaborar otras dos estrategias complementarias. Una sería entender que las columnas, el tamaño de las columnas son las que me dan la rigidez global en flexión. Entonces tendría que dimensionar correctamente estas columnas para darle al sistema estructural una rigidez adecuada global en flexión. Pero la otra estrategia, más allá de dimensionar correctamente las columnas y ubicarlas correctamente, yo podría usar un enfoque de usar cinturones rigidizantes para restringir el giro global en flexión del sistema estructural en altura, y con todos los beneficios que eso conlleva. Entonces, en un edificio muy alto, si yo quisiera controlar la deformación lateral, tendría que poner diagonales de unas dimensiones adecuadas para controlar las deformaciones globales en corte. Tendría que poner columnas con dimensiones adecuadas para dar una rigidez global en flexión adecuada, y además tendría que preguntarme si conviene usar cinturones rigidizantes para controlar estos efectos. Dice que, como podría esperarse de una viga en voladizo, y acuérdense que aquí estaríamos hablando de un edificio, conforme se incrementa la altura y relación de esbeltez del edificio, el comportamiento global en flexión contribuye más a su deformación lateral. El comportamiento global en corte normalmente domina la respuesta lateral de edificios de baja altura. Entonces, este es el que vamos a trabajar, pues sencillamente para que puedan incorporar todo el conocimiento que desarrollamos en este curso a su proyecto final. Pero con muy poco esfuerzo, digamos, conceptual, podríamos incrementar todo lo que vemos en este curso y tomar en cuenta o integrar estos efectos al problema. Y nos preguntaríamos que qué tan lejos nos pueden llevar estos conceptos, y como veo que ya se me acabó la clase,
dejemos la respuesta de qué tan lejos nos pueden llevar. Bueno, digamos que mucho y justifiquemos por qué mucho en la siguiente clase. ¿Alguna duda o algún comentario?